Exploremos la historia de hoy, brevemente. La historia de hoy es una historia sencilla. Pedro se encuentra viajando por Judea y aquí Pedro entra a la escena y el autor, si lo vemos desde la perspectiva de como lectores, el autor Lucas introduce al final de este capítulo dos milagros juntos. Se supone que a veces, yo creo que yo he llegado a predicar de la historia de Dorcas y predicaba separado, pero entendía al leer el capítulo 9 que estos dos milagros tienen que ir juntos y se debe predicar juntos de estas dos historias de Pedro. El primero es a un hombre, a una curación a un hombre llamado Eneas. Y el segundo es una resurrección a una mujer llamada Dorcas. Note que estos milagros no se hacen para que Pedro alcance popularidad, sino para que la gente conozca a Dios y la gente escuche quién es Dios. Por ejemplo, en el caso de Dorcas, Pedro se encierra en la habitación, saca a todo el mundo y dice, no, esto no se trata de mí, esto no se trata de ustedes, se trata de esta mujer y de lo que Dios va a hacer en ella. Así que el propósito de los milagros no es impresionar a la gente, sino sanar a Eneas y resucitar a Dorcas para la gloria de Dios. Para hacer un milagro en la persona, porque la persona se iba a beneficiar, pero a través de esa persona, los que estaban alrededor de esa persona, iban a conocer a Dios. Así que los milagros tienen propósitos salvíficos. Hermanos, es importante. Miren, lo voy a leer de aquí de la Escritura. Lo que dice estos versículos. A ver si lo encuentro. Verso 35 del milagro de Eneas. Y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ese es el milagro de Eneas. El milagro de Dorcas, verso 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Había salvífico, hermanos. El milagro apuntaba hacia Jesucristo, no hacia Pedro, porque hay muchos evangelistas que dicen, no, yo sano, y se convierten en la figura principal, sino que apuntaba hacia Jesucristo. En el libro de los Hechos usted va a encontrar historias de milagros, de tal modo que es imposible usted no leer el hecho y decir, wow, ¿qué es esto de milagros? Los milagros en el Evangelio de Lucas y Hechos están presentes. La iglesia, al ver esto, debe creer que Dios está activo y que está actuando en el mundo. Y que Él es el Señor de la creación. Que aunque hay ciertos principios físicos, ¿verdad?, de la física, Dios está por encima de eso. Y Dios los puede romper cuando Él quiera porque Él es Dios. Ahora, mire la historia de Eneas. Sencilla, hermanos. Eneas, un hombre paralítico, un hombre enfermo, que llevaba 8 años en cama. Pedro se acerca y le dice, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama, Eneas. Y Eneas se levanta. Por causa de este milagro, muchos decidieron seguir a Jesús, dice el texto bíblico. El milagro fue realizado para que las personas creyeran en Jesús. Yo hice un chiste a mi esposa le hice un chiste sobre esta historia. ¿Cuánto quiere que la cuente? Sonia quiere que la cuente, así que con uno es suficiente. No lo voy a decir. A regañar. Pero, el chiste era que Pedro le dice a Eneas, hermano, que recoja su cama. Pedro lo sanó para mandarlo a recoger su cama. Y yo me pregunté si Eneas la recogió. El texto no dice que la recogió, no la recogió, la dejó revuelta la cama. Así que ese fue el chiste que se me ocurrió. Muy malo, por cierto. Pero la historia de Eneas, hermano, es interesante. En el sentido que el texto bíblico no dice si era un hombre bueno o si era un hombre malo. Solamente que este hombre fue sanado. No dice por qué se escogió a este hombre.
Quizás la gente sabía que era un hombre enfermo y paralítico. No se sabe si era bueno o si era malo, pero no se dice el por qué. Lo cual es todo lo contrario. Yo como lector, interpretando las escrituras, a lo que pasa con Dorcas. Dorcas dice que es una mujer buena, una mujer que hacía las cosas buenas, una mujer que le servía al pueblo. Y este hombre no se identifica las cosas que hacía. Y aunque él no tenía ningún mérito, según el texto bíblico, por alguna razón, el Señor escogió sanar a este hombre a través de Pedro. Y hay un milagro. Ahora, lea las dos historias en paralelo. Mire la historia de Tabita o de Dorcas. Es la historia de esta mujer que enferma y muere. Y era muy conocida en la región. Hacía buenas obras y ayudaba a los necesitados. Esta es la historia de una mujer buena. De una mujer que atendía a los demás. De una mujer que le daba dinero aún a los pobres. Y esta mujer se enferma y muere. No sabemos si Eneas era buena persona o mala persona, pero sí sabemos que Dorcas era una buena persona. El texto bíblico nos está mostrando que los buenos también sufren y que los buenos, los que hacen buenas obras, también mueren. Probablemente esta mujer era cristiana, era parte de los discípulos de Jesucristo, pero murió. Pedro envían a buscar a Pedro y dice, oye, tienes que orar por Tabita o por Dorcas. Pedro se encierra en una habitación, ora por ella, ella abre los ojos, vuelve a la vida. Este milagro se supo por toda Jope y mucha gente creyó en el Señor. El milagro fue utilizado para que las personas conocieran a Dios. Dios hace maravillas entre su pueblo. Piensen en esas historias. Y yo quiero que en inglés hay una expresión que dice alguien, no hace decir mucho, pero significa como que deja que eso se hunda en tu mente, como que repose en tu mente. Que estas dos historias reposen en tu mente. El bueno también sufre. El bueno también se muere, aunque sea un discípulo o discípula de Jesucristo. ¿Verdad? Piensen en eso, hermanos. Y piensan ahora en todas las personas que habían en esas regiones que también estaban de cama y que no fueron sanadas. Y que también hacían buenas obras y no fueron sanadas. Piense en eso.